A partir de este momento comienza la parte editorial, la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 28 de julio del año 2023. Muy bien, el título es ¿qué prometerán esta vez? Dos puntos. Otro paraíso. Repito, ¿qué prometerán esta vez? ¿Otro paraíso? ¿A qué me refiero con esto primero? Expliquemos el título. En las campañas anteriores a las que veremos y padeceremos el 24, el año 2024, los candidatos de todos los partidos a todos los puestos de elección popular han prometido con ligeras variantes el paraíso terrenal. Algunos lo prometen con aire acondicionado si hace calor, otros con calefacción si hace mucho frío, otros que todos vamos a entrar sin pagar boleto, otros, bueno, que nomás nos tocarían un carro por familia, porque tener dos sería un exceso, diría López Obrador, el bulto, ¿verdad? Pero básicamente estarían prometiendo imposibles. ¿Por qué? Porque no hay dinero para dar o para concretar todo eso. Sin embargo, los candidatos prometen y prometen y prometen, diría Daniela Romo. Eso ha sido la constante en nuestro sistema electoral o nuestras campañas, nuestro quehacer político, prácticamente desde hace 70, 80 años. Y el ciudadano acepta eso, está contento con eso. Porque el día que no esté contento y proteste, cuidado, cuidado con ellos. Entonces, en ese sentido, pues, las cosas, mientras hay recursos, mientras hay crecimiento económico, esa mentira que está entre el candidato y el ciudadano funciona, apacigua, calma el nervio. Por eso yo digo que las campañas políticas o la relación entre el ciudadano y el candidato o entre el ciudadano y el gobernante, el legislador o el funcionario público siguen o se rigen por la canción del Chamaco Domínguez, aquel gran escritor de boleros, el bolero Miénteme, que hizo famoso, lo hizo éxito el Pirulí. Miénteme, miénteme más que me hace tu maldad feliz. Voy viviendo ya de tus mentiras. Entonces, el ciudadano así es. Vive de la renovación de la esperanza, de la nueva promesa, del nuevo compromiso, entre comillas. Es mentira eso. Jamás van a cumplir eso. ¿Por qué? En primer lugar, porque ni siquiera tienen idea, no tienen idea de la realidad que van a encontrar en las finanzas públicas, en el ayuntamiento, en el gobierno estatal o en el gobierno federal. Y cuando la tienen, sí, dicen esto, y pues bueno, pues ya ni se acuerdan, pues. Entonces, la relación entre candidatos, para ceñirnos a la campaña, la relación entre candidatos y ciudadanos está marcada por las promesas incumplibles o por los compromisos fantasiosos. Bien. ¿Estará el país listo? ¿Estará el país o la sociedad mexicana lista para que los candidatos digan la verdad? ¿O estará lista la sociedad o el electorado? ¿Estará listo para votar por alguien que le dijere la verdad, por dura que fuere? Vamos a poner ejemplos. Imaginen ustedes que un enemigo mío, alguien que me quiere perjudicar, logra que un partido, o Va por México, me hiciera candidato a la presidencia municipal de Cajeme. Muy bien. No me queda más que aceptar y ahí estoy. Y lo primero que digo, señores,
Las finanzas públicas del municipio, del ayuntamiento de Cajeme, son un desastre. Ustedes quieren servicio de basura, servicio de alumbrado público, policías acá de proximidad, seguridad, etcétera. Se puede todo eso. Todo eso es factible de lograrlo, no más que en los 3 años que dura esta presidencia municipal, vamos a elevar el impuesto predial de la actual tasa, la vamos a hacer crecer 10 veces en los 3 años. Primero 5 veces, luego 3 veces y luego 2 veces. ¿Ustedes piensan que alguien votaría por mí? Nadie. Ni mis familiares, ni mis amigos. En esas condiciones, pues, cuando llegue un candidato, el que sea, tanto de Juntos Haremos Historia como de Va por México, imaginemos el primer mitin o la primera reunión con ciudadanos, ya candidatos, ambos con sus candidatos. Movimiento Ciudadano no tiene remedio porque ellos traen una consigna maestra que es el derecho a la alegría. Bueno, pues ahora dicen que Colosio Chico va a ser el candidato. Ya veo yo a este joven que si no fuere porque se apellida Colosio ni al cine podría entrar solo. Hable es que yo cambiaré la legislación para que tengan de se amplifica. Ahí estamos ya. Muy bien. Entonces imaginen ustedes ese primer mitin, el que sea, el candidato que fuere, y que diga, señores, las finanzas públicas están hechas un desastre. No hay dinero para esto, no hay dinero para el otro, Dos Bocas ha sido un despilfarro, etcétera. Yo le digo, no tenemos más remedio que apretarnos el cinturón en serio. Tendremos que universalizar el IVA a alimentos y medicinas y vamos a conformar una lista de medicamentos básicos y una lista de productos alimenticios básica, y todo lo demás va a tener un IVA del 20%. Vamos a revisar las cuotas de las universidades públicas para que obtengan un ingreso mayor del que hoy tienen, porque el Estado no tiene para financiar eso, tomando en cuenta las necesidades en los niveles más bajos de educación preescolar o educación temprana, escolar, primaria, secundaria y media superior. Y vamos así esto, y órale, y vamos a cambiar la legislación aquí y allá y esto. ¿Ustedes piensan que esa persona con ese discurso realista, crudo, pero ojo, verdadero, concitaría los votos suficientes para obtener la victoria? Es más, le gustaría a la gente que en la campaña por la presidencia de la República o en la campaña de un diputado,
de un candidato a diputado o a senador o a presidente municipal o a gobernador dijera esas cosas y vamos a apoyar a nuestro presidente para que envíe las iniciativas y nosotros desde el Congreso, tanto en mi caso en San Lázaro como en el caso de aquí de mi compañero de partido en el Senado de la República, apoyaríamos esas modificaciones constitucionales porque la realidad nos alcanzó. ¿Ustedes creen que votarían por esos candidatos? Si ustedes me preguntan mi respuesta ahorita, yo diría no. ¿Por qué? Porque el mexicano le gusta creer en ilusiones, en cuentos. Por eso vivimos del cuento. Oye, ¿de qué vive fulano? Del cuento. No hace nada, pero vive del cuento. Engañando a este, pidiéndole acá y pidiéndole al otro. Entonces, cuando algunos me han dicho, yo sí estoy harto de tantas mentiras, etcétera, etcétera, pero se van a encontrar con una cosa muy curiosa, que un buen porcentaje de esos candidatos ni siquiera saben cuál es la verdad de las finanzas públicas, porque no tienen la menor idea de lo que son las finanzas públicas. Entonces, ni siquiera dijeran, vamos a suponer que los ciudadanos dijeran, está bien, que todos digan la verdad. Órale, quiero verdades. Yo les aseguro que el 80 o 90% de los candidatos no sabrían explicarles la realidad de las finanzas públicas. No sabrían. ¿Por qué? Porque la selección de los partidos de esos candidatos es seleccionar a los peores, pero que sean cuates, que sean leales, etcétera. O salen en la tómbola, como es el 30-40% de las candidaturas de Morena. Entonces, ¿qué situación tan grave para este país? Que ni siquiera los candidatos, cuando ya los ciudadanos han dicho, está bien, sí, queremos verdades, ni siquiera sean capaces de decir la verdad. No saben cuánto se capta de impuesto predial, no saben cómo funciona la política monetaria, no saben cuáles son los rubros principales de la distribución del presupuesto, no saben cuánto es la deuda y cuánto pagamos año con año de intereses, no tienen la menor idea de la gravedad de los sistemas de pensiones, etcétera. Entonces, por eso dicen mentiras. Por eso hacen promesas incumplibles, porque han sido propuestos por sus partidos personas que ignoran casi todo de la realidad nacional. ¿Y por qué son así? Porque así han hecho política, así han ganado elecciones, así los ha seleccionado su partido. Entonces, estamos ante la tormenta perfecta. Un buen porcentaje de integrantes de la clase política no conoce la cruda realidad de este país. Así de sencillo. En esas condiciones, pues, sale por allá un loco y dice la verdad. En ese momento se burlan de él y nadie vota. Entonces, no es tan fácil para que un partido o para que un candidato diga la verdad acerca de un tema, tiene necesariamente que conocerlo. Si no lo conoce, ¿qué puede decir? Pues puras mentiras. Imagínense que asiste un diputado o un candidato a senador, el mismo candidato a la presidencia de la República, a una reunión sobre el sistema de educación pública. ¿Qué diría? Piénsenle por un momento. ¿Qué diría? Vamos a impulsar y vamos a hacer para que todos los estudiantes desde preescolar, primaria, secundaria, aprendan inglés y que tengan 1 hora diaria de inglés para que salgan prácticamente sabiendo inglés. Y si alguien le pregunta, perdone, señor candidato, ¿tiene usted idea
¿cuántos maestros de inglés se requerirían? Bueno, gracias por su pregunta. Muy interesante pregunta, compañero o compañera. Pero mire, mis asesores están puliendo los números. Ahorita no los traigo aquí, pero en la siguiente reunión con mucho gusto le haré llegar. No es cierto, no sabe. Y por allá otro, señor candidato, ¿cuál sería el monto de recursos necesario para sufragar ese programa de tener una hora de inglés todos los días en esos niveles educativos? Tampoco sabe. Es decir, son planteamientos a lo pendejo. Así de sencillo. Pues. Y si nos vamos al sistema de salud, vean ustedes cómo están los elevadores del IMSS, pero eso sí hizo echándole la culpa a Mikel Arriola. Bueno, alguno dijo, es que ese hospital se inauguró con el presidente Calderón. ¿Y eso qué tiene que ver? Calderón dejó de ser presidente, salió el 12, ya tiene 11 años de que se fue presidente y todavía lo siguen culpando de cosas. Es decir, la ignorancia les brota, la exudan, la ignorancia de los temas fundamentales. Entonces, en esas condiciones, pues, cuando yo hago la pregunta esa de, ¿les gustaría que les dijeran la verdad? Es una pregunta que lleva jiribilla. ¿Quién de los candidatos conoce la verdad de los temas que habla o de las promesas que hace? Mire, la ley de presupuesto, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dice en uno de sus artículos que a toda propuesta programática o todo programa debe señalarse la fuente que sufrague, que financie ese programa. ¿Quién lo hace? Nadie. Por eso son las promesas en el aire, sin sentido, sin el menor soporte presupuestal. ¿Lo sabe eso el ciudadano de a pie? No, ni le interesa. ¿Les interesa a los partidos promover eso entre los ciudadanos? Tampoco. Estamos pues ante una situación donde el denominador común de la casi totalidad de los candidatos a todo puesto de elección popular, a cualquiera, es la ignorancia de los temas, de los problemas estructurales del país e incluso específicamente del municipio que quieren gobernar, del estado que quieren gobernar, o de la Cámara del Congreso de la Unión donde quieren estar, o de la presidencia de la República. ¿Podría decir algo en relación con estas cosas que ha mencionado la ingeniera Xochitl, en relación con estos niños indígenas y que hay que enseñarles código, etcétera? No hago comentarios porque se me van a echar encima. Es que no quiere a Xochitl, por eso no comento. Pero llegará el momento en que hará ese planteamiento ya como candidata, si es que llega, pues ahí ya será diferente. Entonces, por eso cuando alguien me dice, sí, que digan la verdad, muy bien. Mire, el impuesto predial es un impuesto, es el impuesto fundamental de los ayuntamientos. Es con el que graban, es un gravamen que es el cobro por el valor catastral de la propiedad que tiene esa persona, una casa, un local comercial, etc. Pero resulta que hay casos donde el valor catastral es la quinta parte del valor de mercado. Entonces dice, oiga, su casa ¿cuánto vale? 25 millones de pesos y el valor catastral es 1 millón. Pues no la joda, hay que actualizar esos valores. Y en ese momento, no, yo me amparo por esto, porque no quieren pagar. Entonces, pierde el impuesto su carácter de impuesto. Entonces, es decir, son muchas cosas, pues. Se requiere, por lo tanto,
dadas las condiciones del país, que lleguen personas que conozcan de esos temas, que tengan una visión no muy específica al detalle, pero sí una visión que les permita decir, oye, es que son fregaderas que alguien que tiene una casa de 25 millones de pesos pague 5,000 o 10,000 pesos de impuesto predial. Simplemente el 1% serían 250,000 pesos al año, que no es gravoso, no es gravoso. Entonces dice, bueno, oye, es que yo no puedo pagar, entonces vende tu casa y vete a otro barrio más barato. Punto. Punto. Oye, pero no, aquí no vamos a discutir. O pagas ahorita para empezar el 1% este año y se hace un valor, un avalúo, punto. Hacemos un avalúo y uno va a decir 26 millones y medio, otro va a decir 24,500, no hay problema. Tomo el más bajo. El 1% son 245,000 pesos. Jaile, porque si no me pagas, te embargo, remato esa casa y me cobro el impuesto. Punto. Sin averiguar. Es decir, es difícil, por no decir imposible, que un país como como el nuestro, esté planteando una serie de beneficios cuando no crece la economía lo suficiente para sufragarlos. Eso no aguanta el asunto, pues. No aguanta el tema. Por eso de que sí les gustaría que les dijeren la verdad, yo aprendí hace mucho en materia política que duele más un golpe en la cartera que una patada en las partes nobles. La gente dice, sí, cómo no, hay que cooperar, hay que apoyar, es el colmo, mira nomás qué cochinero, las calles y esto y que el otro. Tiene usted razón, don fulano, tiene usted razón. Vamos a corregir eso. Por lo pronto, ya contratamos a una consultoría especializada en esto que maneja imágenes por percepción remota, satelital, para actualizar los valores catastrales de todas las propiedades en estas colonias de alto poder adquisitivo. Oiga, espéreme, no lo tengo que esperar a usted. Espérese usted cuando le llegue el nuevo cobro del impuesto predial. Punto. Es decir, esa es la realidad que tenemos que construir. Entonces, por eso les pregunto, no para que me contesten ahorita, sino para que piensen, ¿qué pasaría si llegare un candidato con un conocimiento más o menos razonable de los grandes problemas estructurales y les dijere la verdad? Del IVA estamos obteniendo tanto. Necesitamos duplicar esa captación del IVA. Y necesitamos eliminar las fugas en el impuesto predial. La renta, el arrendamiento de bienes inmuebles, todo lo que gusten ustedes. A los profesionistas independientes, médicos, abogados, contadores, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento dicen no. Y empieza otra. Nos quiere llevar al socialismo, a la dictadura castrochavista. Señores, no se puede repartir riqueza si no se ha generado. Para que podamos tener programas de beneficio social o de etcétera, tenemos que lograr crecimientos arriba del 5% sostenido, permanente durante 15 o 20 años. De otra manera, nos espera contratar más deuda y luego truena el gobierno y se vienen las crisis, o hay que bajarle a los beneficios sociales acorde con la cantidad de recursos de los cuales disponemos. Este gobierno, y todavía hay personas que le creen, que piensan que lo que dice es la verdad, no se ha aumentado la deuda.
Ya tengo la boca chueca de decirlo. 30 de noviembre del 2018. Peña Nieto dejó la deuda, y déjenme ver si tengo a la mano aquí ese dato, porque me encanta repetirlo para ver si así les callo en la boca a toda esa bola de mentirosos ignorantes. 10.7 billones de pesos. 30 de noviembre del 18. Junio del 2023, 14.3 billones de pesos o 14.4. No encuentro aquí donde tengo los papeles esos, hombre, es una lástima. No sabía que iba a tocar este tema. Estamos hablando de prácticamente el 30 y tantos % de crecimiento de la deuda. Entonces, ¿de dónde sacan esas personas que no ha crecido la deuda? No sé de dónde. Pero esa realidad la vamos a conocer durante la campaña. Y eso no le podemos dar marcha atrás. Ahí está. Hay que pagar eso, los intereses. Petróleos Mexicanos está en quiebra. Tiene un patrimonio negativo de 2 billones de pesos, 1.7, 1.8. No tiene remedio. Entonces, dice uno, pues no, ya llega un momento en que se tienen que acabar las mentiras. Y se dan casos chuscos como este, que hay en el sexenio de López Portillo. Él, por su rompimiento con el presidente Echeverría, se dedicó el primer año a dar puras verdades. Y ya les he contado esto. Abel Quesada, que era el editorialista con su cartón en el periódico Excelsior, sacó un cartón donde decía: señor presidente, ya basta de verdades, una mentirita, por el amor de Dios. Aquí está mi jefe de asesores. Un besito. Está muy bien, mire ahí. Es decir, llegó un momento en que dicen: oiga, ya nos está apabullando con tanta verdad, nos está causando un daño. Bueno, pues va a llegar el momento en que tendremos que hablar con la verdad. Y valdría más que nos fuéramos preparando para escuchar verdades, porque tenemos ya más de 80 años oyendo mentiras, porque no escuchamos, oímos nada más. Entonces, estamos muy cerca de ese punto a partir del cual vamos a tener que empezar a escuchar verdades. Y todas ellas van a ser muy dolorosas y sobre todo impopulares, pero también muy costosas para nuestro bolsillo. Miren, les doy un último caso nomás para que vean cómo somos. Yo no sé si viven ustedes cerca o han pasado o han tenido que ir a realizar un trámite y tienen que caminar por lugares o banquetas donde hay cerca edificios de oficinas privadas y públicas. Y hay una serie de puestos ahí que venden, que tortas, que guisados, que todo lo que ya conocen ustedes. Muy bien. ¿Por qué esa gente que se queja de que anda bien jodida, etcétera, no trae un pequeño topper o algo, que traigan una torta de su casa, un sándwich o una chapata o algo, o ahora, como ya somos muy globales, un croissant de jamón y queso? Y no, salen a comer esos lugares y se gastan tranquilamente 60, 70, 80 pesos en cada, no digo sentada porque es parado. Y no protestan por eso. ¿A qué se debe que no somos capaces de llevar una cosita, el itacate? Algunos sí lo hacen, hay que decirlo. Pero dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si de repente el gobierno de la Ciudad de México acabara de un plumazo, de un viernes para un lunes,
con todas esas casetas y las levantara y vámonos, ¿qué pasaría? No, pero ¿cómo es posible que esto pasaría? Nada, nada. Obligaría a la gente a levantarse media hora más temprano y prepararse su torta, llevar su telera en la tarde, noche o tenerla ahí. Le diría a su esposa, cómprame una telera y le pondría jamón, queso, mayonesa, mostaza, que es lo que quisiera y con eso. Pero no, no. Es decir, no entendemos la situación en la que estamos. Comer fuera de casa de manera sistemática implica un nivel, un poder adquisitivo razonable, así fueren tacos de canasta. Pero no entendemos que nos ahorraríamos un buen si lleváramos nuestra bolsita. Ahora, yo no entiendo, yo veo a la gente en la calle que trae unas chingadas mochilonas y yo le digo a mi mujer, a mí me gustaría un día pararlos en la calle y decir, perdone, señor, ¿le molestaría a usted, nomás por una curiosidad, mostrarme qué trae usted aquí en la mochila? Porque llevan y van con el... ¿Qué lleva esa persona? ¿Una metralleta, una bomba? ¿O qué lleva? Si un sándwich o una torta o dos, lo puede llevar en una bolsita sin problemas. Ah, pero ¿cómo no? Los vatos así mucho. Y ahí están ahí con sus tacos de canasta, su soda o las guajolotas. Dice uno, de repente llega la gente, van corriendo, pero antes de llegar a la oficina, se paran en donde está el atole y una guajolota. Y en ese momento, por eso, yo digo, a mí me da risa porque cuando dicen, oye, es que la obesidad en México, pues si estás comiendo 2 guajolotas en la mañana, pues ¿cómo no vas a estar panzón? ¿Cómo vas a impedir? Es puro carbohidrato eso que estás comiendo, pues. Es decir, hay tantas cosas que tenemos que cambiar en este país, tan sencillas como esta última que digo. ¿Qué pasaría si todas esas fritangas que están en la banqueta, que representan una bomba de tiempo para el transeúnte, las quitara, como está haciendo aquí la señora Sandra Cuevas en la colonia Cuauhtémoc? Dice uno, pues tenemos que tener, ese es parte del cambio, de la modernización del país. Ahora, puede el gobierno federal, perdón, el gobierno de la Ciudad de México generar plazas de la comida, vender esos locales o una especie de condominio o una renta y ahí que haya un espacio común donde haya mesas, sillas y los puestos como hay. Por ejemplo, va usted, no sé, aquí en Reforma 222, en el tercer nivel creo que es. Está todo lleno en las paredes de hamburguesas, de pizzas, de esto que el otro, comida china, lo que quieran ustedes, tacos al pastor. La gente va y compra ahí y se sienta. Hay mesas y hay bancas y ahí. Pero eso es muy caro. Bueno, tráelo de tu casa, pues. Trae un sándwich, trae una... No. Es decir, una de las cosas que no entendemos es que a medida que las sociedades se van modernizando, ciertos hábitos tienen que adecuarse a esas nuevas condiciones. Pero nos negamos a aceptar eso. ¿Por qué? ¿Cómo van a quitar estos? ¿Va a perder en la siguiente elección el que haga eso? Pues sí, pero si todos los políticos están pensando en cómo ganar la siguiente elección, este país se va a ir por el caño. Ya no hay medidas populares, bonitas, agradables. Señores, ese tiempo ya pasó. Este país es un desastre completo, entendámoslo, por favor. ¿Cómo es posible que todavía circulen en este país miles de microbuses? ¿Cómo? Ya tienen 30 y tantos años circulando esas latas de sardinas, esas charangas.
pero hay ahí una razón política, son material de uso político en manifestaciones, etcétera. Pero dice uno, por favor, bueno, para que vean ustedes cómo cosas tan sencillas como esas tenemos que cambiar. ¿Se imaginan ustedes un candidato a jefe de gobierno que dijera y vamos a desaparecer todos esos puestos insalubres, etcétera, etcétera, de comida? ¿Imaginan ustedes quién iba a votar por ese? Nadie, nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que decir, no, sí, a mí que me digan la verdad. Pues no es tan fácil, ¿eh? No es tan, porque los estrategas, bueno, está bien que diga eso, candidato, pero plantee que va a haber un programa de modernización donde se van a respetar esto y esto. Jaladas eso, hombre. En esas condiciones, pues, prepárense ustedes para en estas campañas que vienen el año próximo, de seguir siendo aplastados por un alud de mentiras. Y si hay una verdad por ahí, inmediatamente le va a caer la bola de nieve y puras mentiras. Y como diría el clásico, miénteme más, papito, que me hace tu maldad feliz. Ese es el país que hemos construido. Esa es la clase política que hemos apoyado y conformado. Y ese es el tipo de candidato que nos gusta que haya. Ignorante, mentiroso, sinvergüenza y que no se atreve a decir la verdad. ¿No quieren eso? Órale. Militen en los partidos para exigir que el candidato sea una persona que conozca, al menos si va a ser candidato a la presidencia municipal, que conozca el municipio, que conozca de finanzas públicas municipales, que tenga una noción de cómo se gobierna un ayuntamiento, un municipio, etcétera, etcétera. Pero si ponen a alguien que no tiene la menor idea de eso, bueno, pues así no hay posibilidades de poner en el siglo XXI a este sufrido país. Ustedes tienen la palabra como ciudadanos. Vamos ahora, antes de terminar la película del viernes. No sé cuántos de ustedes que les gusta leer algunos periódicos o escuchar, ver las noticias, se han enterado de este movimiento que ha surgido en los Estados Unidos. No en todos los estados, pero sí en un número no despreciable de los mismos, particularmente en aquellos donde Trump y los republicanos más radicales son la fuerza predominante en ese estado. Un movimiento que ya tiene algunos, que empezó prohibiendo ciertos temas que se impartieren en las escuelas, fundamentalmente en lo que sería el equivalente a la secundaria, en algunos casos también en la high school, en la preparatoria. El tema que concita las mayores críticas es la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Dos visiones. La visión evolucionista, que sería Darwin, y los que aceptan eso como una teoría científica, y los creacionistas, los que plantean que la vida que hay sobre la Tierra es una creación de una divinidad, etcétera, etcétera. Eso es algo que se ha recrudecido en los últimos años, al grado tal de que los consejos educativos, los distritos educativos, donde los ciudadanos son los que mandan, es decir, no hay una autoridad educativa superior, como es el caso de México, donde ellos determinan qué se educa y qué no se usa para educar. Entonces, hay lugares, hay distritos escolares donde se prohíbe que un maestro les hable a sus alumnos de la teoría de la evolución. Pero las cosas han llegado todavía a un nivel
mayor o más peligroso, donde en algunos casos, en algunos de esos distritos, se ha prohibido que las bibliotecas públicas tengan una serie de libros que difunden el pecado, que haya libros que no pueden, que no deben leer esos niños o esos jovencitos. Esa es la realidad ahorita en los Estados Unidos. ¿Llegará eso a México? No lo sé, no tengo idea. No soy un especialista en educación. Me interesa este tema por las implicaciones políticas que tiene. Pero hay un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos donde se pretende cambiar todos los contenidos del sistema educativo en estos aspectos. En Europa hay algunas manifestaciones ya en ese sentido. No tendrán éxito, pero pueden hacer mucho daño. Y con eso en mente, les recomiendo esta película que se llama Inherit the Wind. Heredarás el viento. Esta es una película filmada en 1960, o sea, ya tiene más de 60 años. Es una película donde Spencer Tracy ganó el Oscar por su actuación y los actores son de primera. Los tres que participan es Spencer Tracy, Fredric March y Gene Kelly. La película es interesantísima porque comienza con el juicio a un maestro de escuela que enseña o pretende seguir enseñando la teoría de la evolución de Darwin a sus alumnos y lo llevan a juicio. Y hay una persona ahí que defiende el creacionismo y es una cosa muy interesante porque concitó la atención nacional. Esto se dio en un poblado del estado de Tennessee, en Estados Unidos. Entonces, a medida que el juicio avanzaba, empezaron a llegar reporteros de todo Estados Unidos o de los principales medios y desde ahí transmitían y hoy dijeron esto y hay unos diálogos muy interesantes y ante esa avalancha de ignorancia que amenaza con cubrir el mundo y sobre todo hacerle daño a la niñez y a la juventud, que es totalmente anticientífica esa avalancha, valdría la pena que vieran esta película. Heredarás el viento. Inherit the Wind. La pueden encontrar sin problema alguno en Amazon. Ahí la pueden ver. Es una película muy interesante. No les estoy diciendo que se vuelvan ateos y dejen de creer en Adán y Eva. No, no, no. Les pido que vean la película pensando en los efectos sociales que tiene en el seno de una sociedad. Pretender a estas alturas negarle a la persona a que conozca eso e impedirle que ella decida por sí misma qué creer o qué pensar de esas teorías o de esos planteamientos sobre el origen de la vida, es muy peligroso. Por eso es que les recomiendo esta película. Y esto tiene que ver con México también. La posición del presidente, el bulto López Obrador, es algo que en sociología o en política se llama el gobierno unipersonal de pensamiento único. El presidente de la República predica, no gobierna. No se puede atacar el mal con el mal, el fuego purifica, etcétera, etcétera. Esas son partes o sentencias bíblicas que este hombre acomoda a su perversidad política. Pero ese daño que ha hecho ya y que espero que pierda el Congreso y pierda la presidencia de la República el 24, detendría eso.
Ahorita hay una polémica sobre los nuevos libros de texto que son manuales de adoctrinamiento pedestres, burdos, pero quieren imponer esa creencia, esa ideología totalmente trasnochada. Es un peligro ese si permanece en el tiempo. La experiencia ha demostrado en México mismo que eso no trasciende. Llega el siguiente gobierno y vámonos. Y les toco el tema de la enseñanza socialista durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Ya lo he comentado y hoy lo repito. El presidente Lázaro Cárdenas, que coqueteaba con eso del socialismo y todo de una manera demagógica, por supuesto, era un hombre que se enriqueció, él y su familia, su hermano y luego los descendientes, de manera ofensiva, ¿verdad? Y tenía un grupo de personas a su alrededor, Narciso Bassols, etcétera, etcétera, y que eran la época, lo impulsaba eso, era la Unión Soviética con Stalin, el Frente Popular, las amenazas de la Segunda Guerra, etcétera, etcétera. Y entonces el artículo 3 se modificó para establecer que la educación que impartirá el Estado será socialista o alguna cosa así, no recuerdo la redacción exacta, pero ese era el espíritu. Entonces los niños, en vez de aprender a cantar allá en la fuente, había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito, aprendían la internacional. Arriba los pobres del mundo. Y en vez de recitar aquello de mamá, soy Paquito, no haré travesuras y un cielo impasible despliegas, no, les enseñaban sol redondo y colorado, parece rueda de cobre, todos los días, me miras todos los días y siempre me miras pobre. Llega Ávila Camacho y ¿qué hizo con la educación socialista? Ténguele, y regresó a la redacción original del artículo 3. ¿Qué va a pasar con estas babosadas que está planteando, producto de la señora esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y sus lacayos colocados en la Secretaría de Educación Pública? Se van a ir al basurero de la historia, pero por lo pronto asustan. Es lo mismo de esto que está pasando en los Estados Unidos. Por eso les pido, por favor, que vean esta película y véanla con la mente abierta. Nadie les está diciendo ni pidiendo que dejen de creer en Dios y que se vuelvan. No, 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 no. Estamos aquí ante un fenómeno social de la ciencia contra la ignorancia. Es como pretender negar que la Tierra no es el centro del universo, sino simplemente hay una cosa que se llama sistemas solares y el centro del sistema solar es el Sol, en torno al cual orbitamos nosotros, los planetas. Pero recuerden ustedes lo que le pasó a Galileo. Y posteriormente Copérnico es el que aclara las cosas. Pero la Iglesia Católica lo condenó a Galileo y dice la raza que cuando ya le estaban, dijo, está bien, y acá él abajito, y sin embargo se mueve, por si mueve, dijo, ¿no? Es decir, la ciencia no es algo complicado, es algo simplemente que busca la verdad, que busque, perdón, el conocimiento, nada más. Si alguien se opone a eso, está mal. Mañana o temprano o pasado mañana, la ciencia lo va a exhibir. Es como hoy hay una cosa que se llama, creo que son los flat earth, alguna cosa así. Los que dicen que la Tierra es plana. Es un movimiento en Estados Unidos que ha cundido, que alegan y discuten que la Tierra es plana. A estas alturas del partido, bueno, hay gente para todo. Pues, ¿no? ¿Por qué alguien no iba a decir que
La teoría de la evolución es una mentira que busca socavar las creencias religiosas de la gente decente. No, Darwin no se planteaba eso. Darwin estaba simplemente tratando generar conocimiento respecto, pues, de dónde surgieron las aves, los peces, los primates, nada más. Pero no se planteó él como objetivo desacreditar las creencias religiosas. No, así no funciona la ciencia. Entonces, yo les pido, por favor, que vean esta película. Es una película con actuaciones increíbles. Spencer Tracy, un gran actor, y Fredric Marsh por lo mismo. Entonces, espero que sea de su agrado. Muy bien, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel. Espero que haya sido de su interés ambos temas. El primero que comenté de la verdad en las campañas políticas y ahora este de la película Heredarás el viento. Muy bien, aquí termina pues